Hola, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro de Mi Pánico y Yo. Em, Quería decirles que sigo notando con sorpresa que mucha gente recién va descubriendo los videos, porque como dije en algún otro video pasado, resulta ser que cuando uno publica todos los videos van desapareciendo y, y cuando yo tengo un momentito del día lo subo de vuelta y veo que hay gente que no lo ha podido ver, que es la primera vez y también el comentario de esta gente que por primera vez lo ve eh, es maravilloso. Es otra herramienta que tienen y me piden de alguna manera que esté más en los primeros lugares para nada, para la gente que no lo pudo ver antes. Así que les pido ayuda en este caso. Les pido que ustedes copien, cuando entran a las redes sociales, copien el enlace de mi página o de alguno de los videos de mi canal y lo mantengan siempre arriba de la red social. Así otra gente puede tener esta herramienta. Así que les agradezco por esta manito, esta ayuda, que no es otra cosa que ayudar a los demás también. Bueno, en el video anterior hablábamos de la aceptación y hablábamos del miedo. Ese miedo que puede ser real o irreal. Y en este caso vamos a hablar de el miedo aprendido. ¿Qué significa aprender? Aprender significa tomar conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia. Una palabra muy importante en este video. Significa concebir algo por meras apariencias o con poco fundamento y tomar algo en la memoria. Vale decir, estamos hablando de el aprendizaje, pero en este caso vamos a hablar de cómo aprendemos el miedo, cómo queda el miedo guardado en nuestra memoria a partir de aprenderlo, de tomarlo. Si bien todos nuestros síntomas están muy relacionados con el miedo profundo, que por lógica es la consecuencia de un descontrol emocional irracional que nos supera, porque la verdad es que nos supera a la hora de la angustia, del pánico, del estrés, de la fobia. Tenemos que tener muy, pero muy en cuenta sobre este aprendizaje, que no se trata solo de aquel por el cual en algún momento de nuestras vidas tuvimos a la hora de estudiar determinada carrera o determinadas materias en la escuela. Porque en aquellos momentos cuando aprendíamos lo que hacíamos era usar la razón y también internalizábamos, incorporábamos esos saberes muchas veces con la constante repetición voluntaria de conceptos que conscientemente íbamos incorporando. Entonces, en aquellos momentos, en el momento de la razón, hacíamos esto. Eh, Tomábamos conocimientos conscientes, los repetíamos y así se iban incorporando y íbamos aprendiendo. Pero quiero decirte que hay otro aprendizaje que nuestra mente logrará demostrar en determinado momento, que nos provocará la intención de huida inmediata o la sensación o la necesidad de defendernos ante una amenaza que a medida que vamos sintiendo y engrandeciendo en nuestra condición y tal vez podríamos decir vaciándola de contenido racional, nos irá induciendo al aumento de la ansiedad. Pero cuando dejamos de hacerlo nos damos cuenta que todo era una elucubración de nuestra, porque vamos tomando un aprendizaje, la mente que aprendió y aprendió el miedo, nos lleva cuando tenemos nuestras crisis y sin las crisis también, porque nos tiene dependientes, porque hemos aprendido el miedo, hemos aprendido las sensaciones y estamos todo el tiempo recordando esas sensaciones, porque las aprendimos. Entonces la mente en algún momento dispara esa alarma
saca a la luz ese aprendizaje y bueno, y nos llena de todas esas sensaciones que tenemos a la hora de una crisis y nos induce a una sensación de ansiedad constante. En aquel momento, cuando tenemos las crisis, la verdad es que podemos sentirlo como una verdad lo que estamos sintiendo. Esto me está pasando de verdad. Estoy teniendo algo en el corazón, estoy teniendo algo en el estómago, estoy teniendo, bueno, las cosas que te habrás imaginado en su momento con las crisis. Porque así lo demuestra nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se expresa en las sensaciones y nosotros creemos que todas esas sensaciones y esas reacciones violentas y espontáneas están. Pero nosotros las distorsionamos porque hemos aprendido el miedo. A ver, te voy a dar un ejemplo. El momento aquel en que nos encontramos ante ese síntoma de terror absoluto, que es eso, miedo profundo. No hay órganos fallando. No hay órganos fallando, obviamente que, como siempre digo, si te hiciste todos los estudios médicos y todo está bien, en esos momentos no hay un órgano fallando. Pero ahí comenzamos a decirnos o a preguntarnos, ¿qué es lo que me está pasando? Y empezamos a recorrer el físico, el cuerpo. Y nos convertimos en doctores de nosotros mismos. Y nuestros resultados clínicos, la verdad que son más aterradores. Por eso estamos al principio un buen tiempo llamando ambulancias o corriendo a hospitales más cercanos y ni hablar de todos los números de teléfono que tenemos a la mano de amigos, parientes, por, por las dudas. Tenemos todos esos teléfonos. Entonces, ese aprendizaje, si tomas conciencia de lo que te voy a decir ahora, todo el tiempo estuviste aprendiendo las sensaciones, todo el tiempo estuviste aprendiendo esas sensaciones, sintiéndolas, obviamente que sintiéndolas, pero grabándolas, porque se van repitiendo, se repiten y cada vez se graban más en nuestra mente. Entonces todas esas sensaciones de terror, todas esas conclusiones a las que llegaste donde te estabas muriendo, ya está, muchas veces decimos, nos llevaron a una confusión. El cerebro aprendió el miedo y te pregunto, ¿estás viendo este video? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasó con todas esas afirmaciones por las cuales te sentiste incómoda, incómodo, te alborotaste? Estás aquí, escuchando. Entonces, ¿qué pasó? Si nada de lo que dijiste que te iba a pasar te pasó, lo único que pasó es miedo. Miedo y descontrol total. Ahora, la buena noticia. Podemos desaprenderlo. Podemos desaprender ese miedo. Pero tenemos que saber de qué se trata. Te pregunto, ¿en cuántas ocasiones de la vida te encontraste frente a una determinada situación por la cual no podías dejar de temblar? En muchas. Seguramente que responderás que en muchas situaciones. Ejemplo, un examen, una entrevista de trabajo, un susto, o la experiencia de cuando, no sé, un familiar se tropezó y se raspó una rodilla, lo cual nos provocó una reacción instantánea y estresante, sin duda. Todos estos ejemplos y muchos otros ejemplos de sustos y miedos podríamos decir en este momento. ¿Para qué? Para reconocer que existen las experiencias, porque todas esas cosas fueron experiencias. Como te dije, la palabra experiencias. Recordadas y comunes de nuestra vida, porque si haces memoria, seguramente te acordarás de algún susto que te pegaste y quedó como experiencia.
aprendido como experiencia. Ahora, todo esto en un entorno natural, común, de nuestra historia, eh, eh, nada, es eso, un paso más, una vivencia más, una experiencia más, luego pasa y sobreviene la calma, eh, pero no quiere decir que no quede la experiencia. La experiencia queda en las cosas comunes y en el caso del pánico, la fobia, el estrés, la ansiedad generalizada, mucho más queda aprendida esa experiencia y aprendido ese miedo. Ahora, cuando tenemos nuestra crisis, la verdad que todo se torna como incontrolable, porque así parece serlo. Eh, Cuando tenemos nuestro amenazante ataque de pánico, ahí esperando, es en ese momento que debemos notar la diferencia. Ahí es la clave. Tenemos que notar la diferencia. Eh, lo real, la diferencia de lo real o de lo irreal, porque nos posibilita la reeducación. El término clave también en este caso, en este sentido, parece ser la palabra incontrolable, puesto que si la persona siente que puede hacer algo para afrontar la situación, que puede ejercer algún tipo de control, no importa lo chiquito que sea, reacciona emocionalmente mucho mejor que quienes se sienten completamente impotentes. Y de esto se trata este video. Tratar de, cuando tenemos nuestra crisis o estamos por entrar en esa crisis, tratar de llevar la mente para saber si es el miedo aprendido que nos asusta o y descubrir si es real o irreal ese miedo, si tiene fundamento real en una, una cuestión física, porque todo el tiempo estamos diciendo que tenemos cuestiones físicas, que el corazón, que nos ahogamos, que los brazos, que las piernas, pero ¿dónde está la raíz de esto? En el miedo aprendido, en la experiencia que el cerebro guarda. Nuestra mente guarda las experiencias, todas las experiencias de la vida. Y claro, el miedo es la experiencia más fuerte que hay en la vida, de hecho es el más estudiado, y ese queda también aprendido y guardado en nuestra mente, como cuando hemos guardado aprendizajes de la escuela, de los trabajos, etcétera. Entonces, si le prestas atención a lo que te dije recién sobre tener un pequeño control, me gustaría que utilices tu memoria y recuerdes cuántas situaciones pudiste sobrellevar en el transcurso de tu vida sin grandes sobresaltos. Más que la experiencia momentánea, el miedo momentáneo, el susto momentáneo. Pero no menos importante que tu miedo más profundo, porque esa es la verdad. Si recuerdas experiencias anteriores, seguramente te habrás pegado sustos, habrás tenido grandes acumulaciones de estrés y ansiedad por algo que te tenía inquieto o inquieta, pero nada, luego pasó. Bueno, durante las crisis es exactamente lo mismo. Es miedo, pero es miedo aprendido. Y cuanto más nos dejamos llevar por la crisis, mucho más aprendemos ese miedo. Por eso te hablo de un pequeño control. Y el pequeño control se iniciaría con que te preguntes cuando tenés la crisis o después de ella. O cuando estás en ese momento ansioso que le tenés miedo a la nueva crisis, te preguntes si es real o irreal. Entonces acá es muy importante tomar conciencia del yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Es un ejercicio que tenés que hacer todos los días. En todos los videos te vengo dando ejercicios de repetición de afirmaciones. A medida que vayas aprendiendo otra cosa, vas a desaprender el miedo.
No te vas a olvidar, pero lo vas a desaprender. Esa experiencia la vas a llenar con otra experiencia, por ejemplo, del yo puedo, yo puedo, yo puedo. Es imprescindible que todos los días te digas yo puedo, con crisis o sin crisis, pero todos los días yo puedo, ya que pudiste antes y también seguramente, pero seguramente lo vas a poder ahora. Eh, Dice Daniel Goleman en la inteligencia emocional, ahí por la página 132, que los recuerdos traumáticos constituyen recuerdos traumáticos. Y uno de los recuerdos traumáticos, recordar, es tu primer crisis. Es un recuerdo muy traumático. Porque ahí sí que estabas totalmente indefenso, indefensa y no entendías lo que estaba pasando. Y cómo no te va a traumatizar un ataque de pánico, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, es casi incoherente que yo te diga no te va a traumatizar, porque realmente lo aprendiste, quedó muy fijado en la mente y te va a traumatizar. Pero entonces, los recuerdos traumáticos constituyen fijaciones del funcionamiento cerebral. Escucha bien, los recuerdos traumáticos constituyen fijaciones del funcionamiento cerebral que interfieren con el aprendizaje posterior. Ay, ¿te das cuenta? Interfieren con el aprendizaje posterior. Lo que fijaste en aquel primer miedo profundo, ataque de pánico, miedo, una fobia, en la ansiedad, después interfiere en el aprendizaje posterior. Por eso se hace tan importante lo que estés haciendo. Si estás siendo psicólogo, que no falte. Si estás siendo psiquiatra, que no falte. Si estás viendo estos videos, que los repitas una y otra vez. Es la posibilidad, en la repetición constante, como hiciste en la escuela, de aprender nuevamente y quebrar esa interferencia. Más concretamente con el aprendizaje de una respuesta normal. Una respuesta normal ante el miedo sería analizarlo, ver si es coherente y luego viene la calma. Pero no podemos tener una respuesta normal ante los acontecimientos traumáticos. En los casos de pánico adquirido, como por ejemplo el TEP, los mecanismos del aprendizaje y la memoria se desvían de su cometido. Aprendizaje y memoria se desvían del cometido. Y en este caso la amígdala, de la que hablamos en el video, creo que número 8 o 7, también juega un papel importante, pero en lo que respecta a la superación del miedo aprendido, es la parte racional, donde está el neocórtex, el que desempeña el papel fundamental. Entonces, repetí este video una y otra vez y te pido que me hagas saber si te cuesta entenderlo o yo no me explico bien, puede pasar. Trato de hacerlo lo más simple posible. Y todo lo que te estoy diciendo está en mi libro, Mi Pánico y Yo. Está así, como si habláramos uno con otro. Entonces, para sintetizar, para terminar, aquel miedo, aquel primer ataque de pánico fue el único ataque de pánico. ¿Qué me contás? Después tenemos solo repeticiones aprendidas. El miedo a un bicho fue el primer, ese miedo. Después son todas repeticiones que nuestra mente genera por el miedo aprendido, que podés desaprenderlo haciendo los ejercicios que hagas o viendo una y otra vez estos videos. Hemos fijado fuertemente en nuestro inconsciente semejante síntoma. Y así quedamos paralizados sin entender el porqué. Esa es la realidad. Y cuando el ser humano no entiende el porqué o no le encuentra la razón a algunas cosas, ¿viste lo que pasa? Entra en crisis. La historia está plagada de crisis por el no entendimiento. Pero en nuestro caso, en el caso del pánico, la fobia, el estrés, la ansiedad,
Es ese primer miedo el que aprendimos ese miedo y es el que se repite constantemente. Y luego tenemos miedo al miedo. Esa es la realidad, porque lo aprendimos. Lo aprendimos en aquel momento y, y lo repetimos, porque no lo podemos racionalizar, porque no podemos entender. Entonces nos asustamos y empezamos a convertirnos en médicos de nosotros mismos. Y este es el motivo, y creo que uno de los videos importantes que te pido por favor lo pongas siempre en primer lugar en las redes. Copias el enlace, copiar, pegar, para que la gente lo vea y pueda entrar a ver los otros videos. Pero desaprender el miedo es posible. Hay que aprender otras cosas. Hay que ponerle en la mente otras cosas, aparte de lo que ya hemos aprendido de ese miedo profundo y de esas sensaciones. Quedaron tan aprendidas, tan grabadas, que claro, hay que inculcarle en nuestra mente otros aprendizajes, nuevos aprendizajes. Un poco difíciles porque estamos un poco condicionados, pero no imposible. De ninguna manera imposible. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y cantá, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y vas al baño, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y así. Y aprendete de los otros videos, los otros ejercicios, y vas a ver cómo, porque esto lo he vivido personalmente y lo veo en otra gente, vas a ver cómo va a ir cediendo todo de a poco. Todo va a ir cediendo de a poco. Aprendiste en la escuela y te llevó unos años. Aprendiste en la universidad, te llevó unos años. Aprendiste en la secundaria, te llevó unos años. Bueno, acá no es tanto, porque tenemos que desaprender el miedo. ¿Y aprender qué? A controlar el miedo. Te mando un beso grande, te deseo lo mejor, paz, amor, sabiduría, calma. Y yo puedo. Nada más que eso. Yo puedo.